Muy buenas noches, bienvenidos al cierre de Wall Street. Si me permiten, el último, en realidad, de este año, en lo que está por venir. Ya saben que a partir de la semana que viene, pues hacemos ciertos movimientos. Hoy dato del PCE, la famosa inflación favorita de la Fed, el 2,6% ha caído. Por debajo incluso de las expectativas del 2,8%. Cae más aún la subyacente. Lo llamativo de movimiento, lo llamativo de esa inflación que estamos viendo caer, es que no es tan pegajosa como dice la Reserva Federal. Y además hay que añadirle que por detrás están pasando cosas. Hoy les voy a hablar de $1 billón, no billón, un trillón, $1 billón en deuda norteamericana que tienen vía tarjetas de crédito. Que mire que se lo vertimos advirtiendo. Hay un problema en el consumo, hay un problema en el consumo, hay un problema en el consumo estadounidense. Vamos a ver si mezclando eso y la banca no hay ahí un problema. Lo vamos a analizar hoy. Además que ya saben que tenemos pues a los mejores en realidad en ese apartado económico para mirar exactamente qué está ocurriendo allí. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en Argentina, donde acaba de cerrar, de concluir una nueva protesta, una nueva jornada de protestas contra Javier Milei, que continúa como desaparecido. Ahora hablamos de todo eso y de lo que ha hecho Pedro Sánchez, que ha llamado o bueno, dice que ha llamado, ahora lo vamos a ver, a Joe Biden. Digo porque luego de repente son un mensaje, pero el caso es que él ha puesto un post, un tweet, no sé, lo que era Twitter, en X, ha puesto un mensaje diciendo que había llamado al presidente Biden para hablar un poquito de las relaciones con Estados Unidos. En realidad, viene a hablar con él para hablar de la coalición del Mar Rojo famosa, en la que España está pero no está. Vamos a ver qué pasa con eso. Entre tanto, lo que sigue pasando y donde sigue lloviendo es en los dos grandes focos geopolíticos de siempre. Ahora vamos a los mercados que están tocandito máximos históricos, lo vamos a ver. Y ahora enseguida también analizamos los datos económicos. Antes, en esos apartados geopolíticos, acaba de concluir la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, una reunión donde nuevamente la resolución que han sacado es una cosa absolutamente descafeinada. Lo curioso es que Estados Unidos y Rusia han votado lo mismo. En esa resolución, que ahora miraremos exactamente qué es lo que ha pasado, Estados Unidos y Rusia se han abstenido y el resto, los otros 13 miembros restantes, han votado a favor de esa famosa resolución. ¿Por qué se abstienen ambos? Ahora vamos, porque cada uno tiene sus motivos, no es que estén alineados, evidentemente, y como ustedes imaginarán. La votación se ha retrasado nuevamente en hasta 3 ocasiones, intentando encontrar un lenguaje que no provocase un veto por parte de Estados Unidos, que había anulado todas las resoluciones anteriores para no condenar el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas. Y Linda Thomas Greenfield, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, ha calificado la versión final, que ahora les digo cómo queda, como una resolución sólida y centrada en lo humanitario. En realidad, el texto original pedía un alto el fuego en Gaza. Y no. Después, la búsqueda de un alto el fuego en Gaza. No, sigue apareciendo alto el fuego. Bien, el trabajo para lograr un alto el fuego en Gaza. No, eliminad alto el fuego. Ok. Y así han ido pasando una tras otra, hasta que la cosa ha quedado en crear las condiciones para un cese sostenido de las hostilidades. Que esto es como, en lugar de llamar a las cosas por su nombre, pues ponerles asuntos rimbombantes. Aquí se solía decir mucho ese que lleva un botijito de agua y le llamas perito hidráulico de la cerámica en movimiento. Paz y gloria. Cese, crear las condiciones para un cese sostenido de las hostilidades. ¡Qué manía! Hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Esto es lo mismo, pero sin decirlo, de manera que no moleste a Israel, socio de Estados Unidos. Y a la vez dirán ustedes, ¿por qué Rusia se abstiene también en ese tipo de movimientos? Ojo, que se hayan abstenido es lo que ha permitido que la resolución por lo menos vea la luz. Pero ¿por qué se abstienen ambos? Rusia por lo que le toca. No quiere que esto se le acabe volviendo también en contra. Y que la búsqueda de la paz, del alto el fuego, etcétera, con la que estaba de acuerdo, o sea, la abstención de Rusia se iba a producir casi con toda probabilidad. Lo que quiere es no posicionarse. No lo veta porque entiende y cree que, y lo ha dicho en varias ocasiones también Vladimir Putin,
que debe haber un alto el fuego en Gaza, y entonces no hay un veto, pero sí que hay un movimiento que dice abstente por lo menos, porque si no van a empezar a llover luego declaraciones en sentido contrario hablando de Ucrania. Para no verse en esa película, abstención. Y luego ya podrá tomar la determinación que considere a favor o en contra si viniesen mal dadas. Estados Unidos se abstiene finalmente para permitir darle un lavado de cara a la ONU. Pero la realidad es que le ha quitado todo lo que había con cierta salsa en esa resolución, hasta acabar en eso. Crear las condiciones para un cese sostenido de las hostilidades, que es como la paz mundial de las Mises, que se solía decir. Eso y nada, es lo etéreo. Claro, ante esta situación, quien sale particularmente enfadado es Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que sale a dar una rueda de prensa en la que dice: por lo menos vamos a intentar meter ayuda humanitaria, parece que todo el mundo está de acuerdo en eso, pero claro, se ha hecho tan etérea la resolución que Estados Unidos no va a obligar a nada a Israel y ahora mismo tampoco estamos pudiendo entrar. Nos dicen que se puede, pero no podemos. Y esto, dice el propio Guterres, es un castigo colectivo excesivo contra los palestinos. Así lo dice el secretario general de Naciones Unidas. Violations of international humanitarian law can never justify the collective punishment of the Palestinian people, and they do not free Israel from its own obligations under international law. Ladies and gentlemen of the press, many people are measuring the effectiveness of the humanitarian operation in Gaza based on the number of trucks from the Egyptian Red Crescent, the UN, and other partners that are allowed to unload aid across the border. This is a mistake. The real problem is that the way Israel is conducting this offensive is creating massive obstacles to the distribution of humanitarian aid inside Gaza. Contento, como ven, para haber aprobado una resolución, no está el secretario general de la ONU. El secretario general de Naciones Unidas lo que pide es que de verdad se cumplan las cuestiones cuando pide que entren a Gaza la ayuda humanitaria, los camiones con ayuda humanitaria. No están consiguiendo prácticamente nada en esa zona. Hoy Israel le ha pedido a los gazatíes que se desplacen lo más al sur posible porque continúa con las hostilidades en la zona. Y en medio de eso, y como prácticamente única respuesta, quien estaba atacando con fuerza, hoy ha habido una doble vertiente que ahora vamos a ver, porque Irán ya está moviendo las fichas, ahora sí. Hasta ahora Irán se había mostrado diplomáticamente correcto y ahora empieza a mover dos fichas. Por un lado Yemen, por el otro lado Líbano. Incluso ha ido a socorrer a los elementos militares de Yemen a través de un barco con bandera y nacionalidad iraní para precisamente rearmar los drones que iban a atacar a los petroleros en el Mar Rojo. Ya lo ha hecho abiertamente. Y el otro lado, el otro movimiento es este. Líbano amenazando abiertamente a Israel. El primer ministro libanés, Najib Mitaki, ha dicho que la solución para acabar con el fuego cruzado entre el grupo chií libanés Hezbollah y el ejército de Israel en la frontera es acatar las resoluciones internacionales de Naciones Unidas, que incluyen la retirada de Israel de los territorios libaneses ocupados. El grupo paramilitar islamista y las fuerzas de defensa israelíes llevan intercambiando fuego durante varias semanas y dice: ponemos ahora todas las resoluciones sobre la mesa. Estamos dispuestos a cumplirlas todas y a acatar cada una de ellas con una condición: que Israel se comprometa y se retire de acuerdo con los derechos y las propias resoluciones internacionales. Hay que recordar que en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que puso fin a la famosa guerra entre Israel y Hezbollah en 2006, pedía la retirada del personal armado del sur del río Litaní en el Líbano, a excepción de las fuerzas de paz de la ONU. También se tenía que retirar de allí el ejército libanés y las fuerzas de seguridad estatales. Bueno, pues dice Mitaki que la solución a las actuales hostilidades transfronterizas es la implementación de esas resoluciones, que todo el mundo se retire de la frontera. Se vienen produciendo ataques continuos en esa frontera sur del Líbano, norte de Israel, desde prácticamente el inicio del conflicto en Gaza. La diferencia está en que empezaron con lanzamientos de cohetes, le siguieron misiles y ahora Israel ha traspasado la frontera y ha tomado varios puestos fronterizos de Hezbollah, que están incumpliendo también la resolución de Naciones Unidas, como les comentaba yo.
Pero claro, dice el Líbano, nosotros, hombre, bien, que podemos retirarlos, pero que se retiren, que todos cumplamos esas resoluciones. O si no, y aquí viene la amenaza real de Mitaki, lo que se va a encontrar Israel es que nosotros también vamos a elevar las hostilidades. Y ahí está el punto clave. Aumentaremos los ataques si no se acatan las resoluciones de la ONU. Y digo, este es uno de los dos movimientos que está teniendo Irán, claramente posicionado junto al Líbano, y a quien no le es ajeno en los movimientos del grupo chií. Ahora, no solo del Líbano, digo también de Hezbollah. O Hezbollah. Y el otro movimiento, les decía yo, es lo que está ocurriendo en Yemen, que tiene en solfa el comercio internacional por lo que tiene de real y por lo que tiene de imaginario. Permítanme, la parte de realidad es que se disparan a cargueros, con buques contenedores, cargueros petrolíferos, buques comerciales, etcétera, etcétera. Dice Yemen que solo los que o van, o vienen, o son propiedad de Israel. Digo, van o vienen de Israel o son propiedad de Israel. Alguno no cumplía esas condiciones. Las cosas como son enteras. Ahora bien, los ataques no han sido... Son peligrosos. Quiero decir, se entiende que una compañía tome medidas y diga, oye, pues si nos van a disparar o tenemos ese peligro, bueno, pues bordeemos el Cabo de Nueva Esperanza y ya pasaremos el coste al consumidor. Pero digo por lo que tiene de real y por lo que tiene de conflicto que se está, me van a permitir, montando. Quiero decir, Yemen es evidente que quiere lo que está ocurriendo, que es elevar la tensión en el Mar Rojo. Es evidente. O sea, por eso lo sigue haciendo. Y por eso cuando Estados Unidos dice, ojo que voy a ir a defenderlo, dice, bueno, pues ven, cada 12 horas puedo estar montando ataques. O sea, quiere que esa tensión se produzca. Entre otras muchas cosas porque, y esto lo hemos analizado en Negocios Televisión varias veces con expertos y analistas en el tema, dividen mucho la necesidad de distribuir armamento de Estados Unidos a distintos focos y en frentes muy diferentes. Pero Yemen no solo hace eso por esa razón, y no es el único que está armando esto. Las navieras subiendo en bolsa porque en realidad todo el mundo ve que van a subir el coste. Y los propios petroleros, salvo los estadounidenses, están ya directamente también haciendo esa ruta. Y digo salvo los estadounidenses, hay uno que también ha dado la vuelta, pero la mayoría lo que están haciendo es dirigirse directamente a la Armada norteamericana, que es quien les escolta a lo largo del Mar Rojo. Están intentando montar una coalición para evitar lo que allí está ocurriendo. Pero hoy, al calor de todo lo que allí está ocurriendo y cómo se va elevando, ¿no? Yemen ataca 1, 2, 3 buques, 4. Estados Unidos dice que no lo va a defender solo, que es un problema internacional y no meramente de Estados Unidos, y eleva un poquito la tensión diciendo, aquí hace falta una coalición internacional, defendámonos de Yemen. Yemen dice, puedo estar cada 12 horas con esto, pum, 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 y en el último escalón de hoy, Irán ha apoyado militarmente esos ataques de Yemen, yendo con un barco directamente a reparar algunas de las posiciones de los hutíes, que son quienes en realidad están llevando desde Yemen, no es el gobierno tradicional de Yemen, sino la parte de los hutíes, quienes están llevando a cabo estos ataques. Al respecto, y sobre esa famosa coalición internacional, se habló de que una fragata española estaba yendo allí, etcétera, etcétera. Y cuando preguntaron aquí en el gobierno de España, dijo que no irían unilateralmente, que eso no va a ocurrir. Lo cual era un poco como quedarse en tierra de nadie, porque no sabes muy bien si unilateralmente significa que con la coalición sí o que unilateralmente has decidido que no vas. Como no se solucionaba este asunto, han corrido ríos de tinta sobre si va a ir España o no a apoyar esa coalición internacional también, que no sé yo si es determinante, pero sí es importante el gesto. En este sentido, y por aclarar posiciones, España lleva tiempo diciendo, especialmente Pedro Sánchez, que tuvo y generó un conflicto diplomático con Israel importante, se ha pronunciado siempre, dice, a favor de la solución de los dos estados, reconociendo el derecho primero de Palestina, etcétera, que está muy bien, pero que por otra parte le diré que no compensa a nadie. O sea, los dos actores implicados en esto, ni palestinos, si es que se puede denominar a esa geografía palestinos en sí, pero la parte implicada en Cisjordania, Franja de Gaza, y los israelíes no están por la solución de los dos estados. La coalición internacional sí, pero ellos no. Hoy ha llamado, dice, aquí lo tienen Pedro Sánchez, lo ven en sus pantallas, seguro lo pueden ver en completo,
en sus televisiones. Dice Pedro Sánchez: acabo de mantener una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos. Le he agradecido su felicitación por mi investidura. Empieza como bien fuerte, Sánchez, no hablando sobre claves, sino a lo importante, que es que me ha felicitado. Así que se lo he agradecido. He reiterado mi voluntad de seguir estrechando la cooperación con Estados Unidos, socio estratégico, aliado y amigo de España durante esta nueva legislatura. Y ahora va al quid de la cuestión. Hemos abordado la dramática situación en Gaza y le he trasladado mi disposición para buscar una solución política que posibilite la coexistencia de un Estado de Palestina y un Estado de Israel en paz y seguridad. Compartimos, dice, la necesidad de mantener firme la unidad transatlántica frente a los desafíos globales. Y me voy a quedar con esa última frase. Porque todo lo demás, bueno, pompa y fanfarria. Pero esa última frase quiere decir que finalmente va a ver la luz esa coalición internacional, porque España no se opone y por lo tanto ya eliminan cualquier tipo de trabas y se va a ir a defender la firme unidad transatlántica frente a los desafíos globales en el Mar Rojo. Pues ahí está. Sin desvelarlo del todo, pero dejando caer este detalle Pedro Sánchez. Todo esto en uno de los conflictos, en uno de los puntos calientes de la geopolítica internacional, el otro, que pasa por Ucrania, hoy ha dado otra vuelta de tuerca. Hoy Rusia ha reconocido que está tomando posiciones relevantes y que lleva semanas avanzando. Desde Ucrania el avance es que habían destruido, yo les cuento las versiones de ambos, que habían destruido 3 aviones rusos y esto también tenía contentos en particular a los políticos en Kiev porque era una forma de parar por fin de nuevo esos ataques aéreos. Han recibido municiones, dinero, la están comprando. ¿Con qué dinero? Con los 1.500 millones que le ha conseguido dar Europa y con la propia deuda ucraniana. Y aquí viene otro de los puntos clave de todo lo que está ocurriendo. Zelensky ya habla en cada nueva ocasión, y lo van a ver además, de fórmula de paz. Cada vez que se encuentra con alguien en su momento, hasta la victoria, hay que hacer retroceder a Rusia. Si Rusia quiere la paz, lo que tiene que hacer es retirarse. Y ese discurso ha dado paso a otro en el que Zelensky, cada vez que se reúne con un miembro europeo, occidental, con uno de los aliados, habla de ir a trasladarles la fórmula de paz. Es decir, que parece que todo el entorno trabaja ya en intentar que pase lo que pase, lo habíamos pensado. Es decir, cuando llegue la paz, por dura que sea para Ucrania en pérdida de territorio, Zelensky dirá, bueno, pero hemos parado el ataque y esta era la fórmula de paz. Y lo venderá como positivo. Rusia, que más allá de si era o no era su intención, todo lo que ocurriera en Ucrania o hacerse con el territorio al completo, venderá evidentemente la conquista de más del 20% de Ucrania. Y dirá que se está negociando a su favor. Y los aliados que han puesto fin a un conflicto internacional. No va a perder nadie cuando todo esto llegue. Pero entre tanto Zelensky necesita hacer amigos, porque se está quedando sin ellos. El propio Zelensky, en este encuentro, aquí lo tienen, dice que ha recibido al ministro de Exteriores polaco hoy, a Radek Sigorek, en Kiev. Es la primera visita que realiza, por cierto, el nuevo ministro de Exteriores al extranjero, y dice que le agradece, ahí lo pueden ver, su importante apoyo a Ucrania y a los ucranianos mientras nos defendemos de la agresión a gran escala de Rusia. Ambos, dice, estamos de acuerdo en que nuestras relaciones bilaterales necesitan un impulso y que todas las preocupaciones deben resolverse de manera mutuamente respetuosa. Hemos discutido las necesidades militares actuales de Ucrania, una mayor cooperación en defensa, la producción conjunta de armas y la compra de armas polacas. Ojo, que han demostrado ser muy efectivas en el campo de batalla. Nos centramos también en la próxima reunión de asesores de la fórmula de paz y los preparativos para esa cumbre de paz global. ¿Ven lo que les digo? El cambio que hay en esas declaraciones. Radek Sikorski ha ido allí, además de para vender armas, que Ucrania le va a comprar con la deuda que ha emitido, para decirle que a cambio de eso, de esa venta y de que le dé dinero, con ese dinero lo que va a intentar hacer el gobierno de Donald Tusk y el propio Sikorski es dárselo a los agricultores y que los agricultores dejen de bloquear la línea polaca. Es decir, que Polonia y sus agricultores dejen de bloquear la frontera que los ucranianos tratan de atravesar para pasar el grano por tierra. Porque tienen el Mar Negro, pero parece que tienen también esa necesidad evidente de pasarlo por tierra, donde corren en teoría menos riesgos. Todo eso, insisto, pasando en términos geopolíticos allí y todavía por venir
lo que quede en Taiwán, el desenlace de Esequibo y las elecciones en Estados Unidos. Porque el año que viene va a empezar con unas en Taiwán y probablemente va a casi terminar con las de Estados Unidos. Que vamos a ver cómo se llega a eso también. Con un impeachment de Joe Biden y con la carrera judicial que hay contra Donald Trump y de la que de momento Donald Trump intenta zafarse, con crecimientos en su popularidad, por otra parte. Y en lo económico. Hoy, nueva jornada de protestas en Argentina contra el decreto de Milei. Vamos a analizar quién protesta, el cómo y el por qué. Pero la respuesta de Milei, que por cierto está desaparecido, no ha salido a condenar las protestas ni a hablar de ello, mantiene un perfil bajo. Quien ha salido es su portavoz, el señor Adorni, a decir que la factura de las protestas la van a pagar las organizaciones de los convocantes. Se dictó finalmente la resolución para establecer los parámetros que determinan los costos de ese operativo, costo que, por supuesto, vamos a intimar a las organizaciones para que, por supuesto, se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía. Hay una estimación del costo del operativo en 60 millones de pesos. Y por supuesto, esta será la factura que le pasaremos a la ciudadanía. Ahí está, esta será la factura, 60 millones de pesos nos cuesta el operativo, 60 millones le vamos a pasar, dice Adorni, a las organizaciones que han montado todo esto. Entre ellas, Polo Obrero, por cierto, del señor Villaboni, que, por cierto, con Beliboni, no Villaboni, ha vuelto a convocar manifestaciones para la semana que viene y están protestando contra el decreto famoso de Milei. Yo, sin defender a Milei, pero lleva 12 días, lo decimos aquí siempre, ha sacado un decreto importante, pero es que la primera protesta, que no fue ayer, fue anteayer, se dio antes del decreto. O sea, vamos a protestar contra el decreto. ¿Qué dice el decreto? Pero va a haber un recorte, eso seguro, así que a protestar. Está tratando Polo Obrero y toda una parte más pegada a la corriente kirchnerista de socavar el crédito que pudiera tener Milei tras ganar las elecciones. Ya no hay nadie contra el que Milei pueda enfrentarse para que su popularidad siga o fija o en aumento. Y ahora, una vez llegas al cargo, solo puedes perder crédito. Esa es la teoría política del kirchnerismo ahora mismo, que organiza también estas protestas y que cargan contra un Javier Milei, a quien acusan de ir a destrozar a la clase baja argentina y de desproteger socialmente a esa clase más golpeada. ¿Por qué? Porque Milei ha dicho que al margen de los datos que hay actualmente, lo que viene es todavía más duro. Y claro, con ese pensamiento, si la inflación está en el 160 a cierre de noviembre, si el blue... Fíjense que consiguió anclarlo mucho, con eso de poner el dólar prácticamente al mismo precio, en torno de los 840, el blue está ya en los 1000, pero estaba ahí. Y digo consiguió anclarlo mucho inicialmente, pero sigue habiendo una subida en el blue, sigue habiendo una subida en la inflación. Ya dijo Milei, ya dijo Caputo, su ministro de Economía, que esto iba a pasar. Que después de las medidas y hasta que consiguiesen la estabilidad, sobre todo en el marco externo, en la parte internacional, iba a haber mucho movimiento. Y que iban a ser duros, que todo el primer año, dijo, va a ser duro. Y luego veremos si esto ha dado fruto o no. Ha hablado el propio Adorni hoy de la posibilidad, hablando con respecto de YPF, de la posibilidad también de empezar ya con la gestión, con los nuevos gestores que han puesto al frente, de YPF en clave de búsqueda de potenciales inversores internacionales. No ha dicho privatizar, pero es evidente que esos inversores van a entrar pidiendo un capital o pidiendo parte del accionariado a cambio de ese capital. No solo el retorno. Entonces, quiero decir, si pongo mucho dinero, quiero ser parte de la gestión. Y es lo que va a acabar ocurriendo. Vamos a ver qué, cómo y cuánto. Pero eso va a acabar pasando seguramente en Argentina. Vamos a mirar a eso sin ninguna duda. Y hoy, el dato importante, más allá de todo esto, en lo económico, estaba en Estados Unidos. La inflación de la Reserva Federal, así es como conocemos al famoso PCE. No es la inflación en sí, es una inflación en la que se miden de mejor manera los componentes y que, si me permiten la simplificación, mide mejor lo que le ocurre a las empresas, el tipo de compras, cómo están realizando su ejercicio económico, que a los propios ciudadanos, aunque lo mide todo, Pero este PCE hoy ha caído al 2,6%.
Es una caída, aquí le tienen, muy bajito, no sé si ni se llegan a verlo, lo van a ver en pantalla, en lo amplio. Justo en la parte de su derecha, abajo del todo, verán ese 2,6 en el PCE y el subyacente, que excluye alimentos y energía, en el 3,2. Como ven, viene cayendo la inflación. Si hacen todo ese recorrido con nosotros, verán que desde julio de 2023, 3,3, 3,3, 3,4 en esta ligera subida, y a partir de ahí, de septiembre, todo el resto de finales de año lo estamos viendo en caída. Lo mismo con una subyacente que también baja. Y luego mirándolo, si quieren lo podemos mirar por componente, lo podemos mirar por el efectivo que hay, los ingresos que hay por personal, que aquí lo tienen, pero me interesan los datos en grueso en este caso concreto porque tanto en la subyacente como en la general la inflación está cayendo en lo que vigilan en la Reserva Federal y lo hace por encima de las expectativas. Para llegar al 2% de inflación ya solo le queda un 0,6 a la Reserva Federal. Es decir, está yendo muy rápido. Y el mercado, si me permiten, se ha puesto a descontar, y vamos a ver el movimiento, porque es curioso, del SP500 particular, y también del eurodólar, pero vamos con el SP500. El mercado se ha puesto a descontar con cierta alegría que la cosa iba a ir bien, y que como esto ya estaba alcanzado, pues íbamos a ver un movimiento también de bajada en los tipos de interés, bueno, pues con cierta presteza. Y entonces hemos visto, y ojo que el SP se acaba de tornar a negativo, hemos visto a un SP que, si empezaba también en esa carrerita negativa, ha ido subiendo a lo largo de la jornada con pequeños movimientos y ahora es cuando ha vuelto a empezar a caer, casi antes del cierre del mercado. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay quien dice, por ejemplo, Cathie Wood está hablando de que podría haber deflación en el próximo año, que espera recortes muy agresivos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Sí. Eso es una de las visiones. La otra, que es la que está ahora un poco mirando el mercado, es: hemos estado a punto, a lo largo de la jornada de hoy, de alcanzar los máximos históricos del SP. Y ahí ha habido un choque claro y un vertigazo de nuevo a que esto que estamos viviendo no sea real hacia finales de año. Y ahora mismo nos encontramos con una caída del 0,13%. Vamos a buscar en nada los motivos y la realidad que hay detrás de esto. De estos movimientos, además. No solo en un SP500, sino que, si lo van a ver, el movimiento es bastante coincidente, por ejemplo, en el Dow Jones de Industriales, que ahora cae un 0,3%, y que, si se fijan, ha hecho prácticamente lo mismo a lo largo de la jornada de hoy. Nasdaq 100, y aquí sí que hay distintas variantes. El Nasdaq está prácticamente plano, aunque también se está pasando negativo, y es verdad que la subida ha sido un poco más agresiva, y lo mismo está ocurriendo con una caída en la que ahora se vuelve a dar la vuelta. Los mercados girando, recogiendo hacia finales de esta jornada. Ahora le vamos a buscar, insisto, explicaciones en el cierre de Wall Street y les vamos a contar todo lo que está ocurriendo. Insisto, intentando no ser especialmente creativos, porque es que en estos márgenes lo que hay es muchísimo miedo a ser el que se queda ahí cuando esto se pega una buena castaña. Esto respecto a la inflación, y ahora me permiten, además de esto, además de la inflación y además de las bajadas de tipos, está la economía real. La de los ciudadanos de a pie. Se están realizando ya encuestas a los consumidores y hay una incluso, para que ustedes vean la variedad que hay de encuestas, hay una que se hace a través de TikTok, en la que la gente envía vídeos de cómo van sus compras navideñas. Y entonces, la conclusión a la que están llegando, tanto encuestas tan variopintas como esta, como las habituales, es a que los americanos están gastándose un dinero que no tienen. Al punto de que hay quien va poniendo y titulando esto como la venganza de la deuda, ¿no? Que les digo yo aquí. Porque hay un billón, o sea, 1 trillion en lenguaje anglosajón, un billón con B de dólares de Estados Unidos en esas tarjetas de crédito. Los saldos de las tarjetas aumentaron de 48.000 millones de dólares en el tercer trimestre a más de 1 billón. ¿Se dan cuenta de lo que ha podido ocurrir en estos últimos meses? ¿Se dan cuenta de la fiebre consumista que está pagándose vía deuda de las tarjetas de crédito? Si estamos hablando de un billón con B, el 10% es un bofetón increíble si se convierte de verdad en impagos. Entre esto y el problema de las tasas hipotecarias, que no lo digo por el tipo de tasa normal, sino por la tasa de mora que pueda dispararse sobre activos que no están bien valorados y que además
no están bien protegidos porque lo hacen servicios financieros y no bancos. Y no es que defienda a unos a otros, es que unos tienen una regulación que les obliga a provisionar y otros no. Con todo esto se mueve la economía real en Estados Unidos. Y entre otras muchas cosas, por eso dice Cathie Wood que es probable que se produzca deflación, no desinflación, no que siga cayendo el ritmo al que crece el precio, no. Cathie Wood cree que va a caer el precio, que se va a ir a negativo, porque cree que va a haber una recesión fuerte, que espera recortes, por eso, muy agresivos en las tasas de interés de la Reserva Federal. Eso acaba de decir Cathie Wood en la CNBC, que va a haber una recesión importantísima. Y con este tipo de movimientos, el mercado también se está haciendo a esto. Y vamos a ver cómo acaba el asunto, insisto, porque están ahí esos dólares. Insisto, el 40% de los estadounidenses ha agotado sus ahorros que hizo durante la pandemia para afrontar facturas cada vez mayores. Ahora, dicen varias de estas encuestas, muchos millones de personas luchan por mantenerse al día con las facturas de los préstamos estudiantiles, los pagos de los automóviles, los costes de la vivienda más elevados y las facturas elevadas de los alimentos. En concreto, dicen que los consumidores se han apoyado en las líneas de crédito disponibles para cubrir sus necesidades. Esto dice la Fundación Nacional de Asesoramiento Crediticio en Estados Unidos. Y que tras poder hacerse con esto, los consumidores ahora pagan con efectivo, vía tarjeta de crédito, si hace falta, lo que tienen a mano, lo que necesitan. Pero se están quedando sin espacio y se están quedando sin posibilidad. Si esa línea se agota, además de empezar a haber impagos importantes, insisto, hemos pasado de 48.000 millones a 1 billón en unos meses. Y por eso dice la Fundación Nacional de Asesoramiento Crediticio, aquí hay un problema espectacular. El problema no es, insisto, ya solo que no se pague. Es que lo que dicen, y ojo a la advertencia, es nos podemos ir a un sitio muy oscuro, muy negro, si tenemos en cuenta que toda esta gente no tiene otra línea. Es decir, cuando impaguen el crédito, entonces ¿qué? Ya no hay otra. Ya has tirado de la línea de la tarjeta, ya no tienes otra alternativa más. Ya ha sido el último recurso que te quedaba. Con todo este asunto encima de la mesa, uno último, en cuanto a las inversiones y como curiosidad. Nancy Pelosi, la representante estadounidense Nancy Pelosi, ha comprado opciones de compra en Nvidia, en el valor. ¿Por cuánto? Pues por 5 millones de dólares. Aquí lo tienen, el movimiento publicado por Congress Trading, que dice eso, que Nvidia hoy ha visto cómo se ponía esa situación de Nancy Pelosi de los 5 millones. Habla también de cómo el congresista Collins ha cerrado la de Ethereum. Es curioso el caso de Nancy Pelosi con Nvidia, lo digo porque su pareja se dedica, su marido, en realidad, el señor Pelosi se dedica a invertir en bolsa. Y muchas veces se ha especulado sobre, en realidad, hasta qué punto las palabras de Paul Pelosi y los consejos de Paul Pelosi están influyendo, ¿no? Son cuestionables y ha habido mucha preocupación sobre que haya recibido información privilegiada del propio marido antes de realizar algunos de los intercambios, ¿no? Que la señora Pelosi tuviera información o al revés. Pues ha vuelto a Nvidia, donde, por cierto, en su momento perdió bastante dinero. Lo ha hecho hoy y tiene esas opciones hasta el 20 de diciembre de 2024. Poco más o menos un año de posición con esas opciones de compra de hasta entre 3 y 5 millones de dólares en esta posición tecnológica. Y ya que hablábamos antes de Cathie Wood es a la que no le gustaba Nvidia y se perdió una subida importante. Claro que antes hubo una caída que se comió, entre otros, Nancy Pelosi. Bueno, con esta anécdota, si me permiten, que ya veremos dónde acaba, porque esto luego efectivamente, y como les digo, es cuestionable y pasan cosas con los movimientos de los congresistas en bolsa, que es cuanto menos extraño. Pero con esto vamos a hacer este pequeño cierre a lo que está ocurriendo ahora y vamos a buscar el análisis. Si me lo permiten, lo hacemos en un minuto. Hasta ahora mismo.